Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Gloria a Jesús. Mateo 6, del 14 al 15, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria sea el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. En esta noche, Señor, he de compartir, Dios mío, lo que por gracia tú me has dado, Señor. Hoy daré por gracia a mis hermanos, pidiéndote, Señor, que tú prepares sus corazones, Dios mío, que tú eches fuera toda, Señor, distracción, que seas tú glorificándote de manera especial y hablando a sus corazones en esta hora. Señor, que la palabra pueda calar en lo más profundo de sus corazones, Señor Jesús, como lo hizo en mí, Señor. Te doy gracias por el privilegio de traer tu palabra, Señor. Y, oh Dios mío, es bendecida porque ha sido palabra tuya. Te damos gracias, Señor. Habla, Padre, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Disculpen que traje el iPad porque no tengo tinta para imprimir. Y tenía notas y pues tuve que... Gloria sea el nombre de Jesús. El tema de lo que voy a compartir con ustedes esta noche se titula: El perdón produce sanidad interior. Amén. Y pues quería traerles obviamente qué es el perdón. Perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Y obviamente si está envuelto el perdón, hay un ofensor, ¿verdad? Alguien ofendió. ¿Y qué es un ofensor? Un ofensor se refiere a una persona que ofende, humilla, afrenta, denigra, difama, deshonra, injuria, insulta o agravia a alguien. Wow. Exacto. Y si hay un ofensor, pues obviamente, y el perdón está envuelto, tiene que haber un ofendido, ¿verdad que sí? El ofendido es la persona que ha sido insultada, injuriada, ultrajada, humillada, herido o burlado. Y usted preguntará, pero wow, ¿por qué ella empieza así como que tan fuerte? Hoy yo les quiero compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, mi testimonio. Amén. Hoy les comparto lo que Dios ha hecho en mí. No se tardó unos meses, esto fue a través del transcurso de mi vida. Y les podría decir que esto es parte, porque el Señor sigue haciendo cosas con nosotros todos los días. Amén. Cuando mi mamá y mi papá, es obligado a empezar con eso. Cuando mi mamá y mi papá se conocieron, ambos son de Puerto Rico, pero se conocieron en Nueva York. Y allí el Señor, mami era una joven que era presidenta de los jóvenes. Mami era una joven activa, una joven que amaba a Dios y que buscaba del Señor. Y el Señor le había dado algo bien especial, pero cuando papi llega a la vida de mami, el Señor le habló a mami y el Señor le dijo que ese charlatán, esa palabra usó el Señor, no era el compañero de ella. Resulta que mami, ya todo estaba preparado para la boda. Esto fue unas semanitas antes. Y ella decía, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a dejar a este hombre plantado? ¿Cómo yo voy a...? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir la gente? Entonces lo que más la hizo a ella pensar, la decisión que tomó fue, pero si mi pastor lo apoya, si mis líderes están de acuerdo, ellos dicen que él está bien, que él es un muchacho bueno.
Resulta que mami decide casarse y se casó con papi. Mire, mi hermano, la palabra dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando Dios nos habla, aunque se levante el que se levante, sea el pastor, sea el presidente, sea el que sea. Mire, hermano, cuando Dios habla, si Dios habló, se va a cumplir. Lamentablemente, al año de mami estar casada, ya empezó a tener problemas con papi. Yo nazco al año, somos 3 hermanos, yo soy la mayor de 3. Y aunque mami cometió un error, somos humanos, ¿verdad? Cometemos errores. Ella se humilló, ella le pidió perdón al Señor y el Señor la ha restaurado. Y mami no ha dejado de servirle al Señor desde ese día. Mami jamás se volvió a casar. El amado de mami es el Señor. Pero cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Ella nos crió solita. El Señor nunca nos faltó, hermanos, porque realmente, si yo le digo a ustedes que yo me acosté alguna noche con hambre, eso no es cierto. Dios siempre estuvo ahí con nosotros. Dios siempre proveyó. Y Dios me enseñaba algo a mí recientemente. Y era que ningún padre le gusta castigar a su hijo, ¿verdad que no? Tampoco nos gusta disciplinarlos. Nosotros, por el gusto de nosotros, pues los muchachos supieran, ok, te lo dije una vez, ya, lo aprendió, lo entendió, chévere. Pero esa no es, ¿verdad? Así no es que sucede. Ojalá fuera así. Eso fuera en un mundo perfecto. Dios me enseñó algo que les quiero compartir hoy. Y es que según un padre terrenal no le gusta corregirlo, disciplinarlo, castigar a su hijo, tampoco al Señor le gusta. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Nos evitaríamos muchas pruebas innecesarias si nosotros obedeciéramos. Wow. Y yo decía, Señor, wow, ¿verdad, Si el Señor nos dice algo y lo obedecemos inmediatamente, nos vamos a evitar la prueba de que, ay, Señor, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Esa no era la respuesta que yo estaba esperando. Señor, vamos a esperar un ratito a ver si pasa otra cosa. Y en vez de nosotros acatar lo que Dios nos está diciendo, porque Dios conoce el futuro, hermano. Dios conoce qué va a suceder en 5 minutos. Dios conoce qué va a pasar en mañana, en la semana que viene, y nosotros no. Por eso tenemos que depender de Dios. Evitar pruebas innecesarias, me decía el Señor. Evítatelas. Es como te dan un examen en la escuela. No lo pasé. Reprobé. Ahora lo tengo que volver a coger. Pues así mismito son con las pruebas. Esta prueba no la pasé. Wow, Señor, no aprendí nada. Pues el Señor dice, te amo tanto que te la tengo que repetir. Si nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice de primera intención, nos vamos a evitar pruebas innecesarias. Esa es la primera orejita que les quería decir. Yo soy la hija mayor de 3 hijos, como le dije, de mi mamá Irma y mi papá se llamaba Cuthberto Merced. Tengo una hermana menor, que es la del medio, se llama Eunice, y mi hermano menor, que es Josué. Yo nací en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Mis padres se conocen allá, se casaron allá. Tuve el privilegio tan grande de nacer en un hogar cristiano. Desde que yo nací, a mí me presentaron al Señor y hasta hoy yo le he servido al Señor. Nunca me he apartado del Señor porque es que en realidad no hay necesidad de hacerlo. Dios lo es todo para mí. Dios es suficiente. Él en las buenas y en las malas ha estado conmigo ahí y realmente no he tenido la necesidad. Quizás usted diga, wow, qué tremendo. Quizás ella no tiene pruebas ni tuvo problemas porque nació en la iglesia, en cunita de oro. Mire, hermano, a la edad de 9 años, mi mamá
recibo una llamada de mis abuelos de Puerto Rico. Están enfermos, abuelo le habían dado ya 2 infartos cardíacos. Abuela estaba incapacitada en una silla y no tenía quien la cuidara. Y le pidieron a mami es la menor de 12 hijos, que si por favor la podía ir para allá a ayudarla, a cuidarlo. Pues a la edad de 9 años, yo no estaba muy contenta con eso. Yo no me quería ir para Puerto Rico. Yo le dije, si hubiera un tío o alguien, yo me quedaba aquí, porque yo no me quería ir. Pero pues a esa edad usted no se manda, pues nos mudamos para Puerto Rico. En la casa que nos mudamos con mis abuelos, habían 2 tíos, un primo, mis 2 abuelos, entonces nosotros 4. O sea que éramos muchos. Nos tocó un cuartito, una cama para mi hermano y mami y un cauchito para mi hermano y para mí. Pues no era lo que teníamos, cada uno tenía su cuarto en Nueva York, pero bueno, era lo que había sucedido. A la edad de 12 años, el Señor me permite bautizarme en las aguas. Además, el Señor me bautizó en el don de lenguas, que era algo que yo decía, wow, Señor, a tan temprana edad. Y era un anhelo en mi corazón bien grande de yo tener dones, los frutos. Yo le pedí al Señor todo. Yo, Señor, yo lo quiero todo. Señor, si nadie quiere nada, dámelo a mí. Y era ese primer amor, ¿verdad? En el que uno está. Y el Señor me permitió unas experiencias bien bonitas a tan temprana edad. Les dije, 2 tíos en mi casa, ¿verdad? De esos 2 tíos, uno de ellos, bajo los efectos del alcohol, por poco abusa de mi hermana. Pero el otro tío llegó del trabajo y él no logró su cometido. Cuando él llega le dice, te pasó algo, te hizo daño. Y ella, no me hizo daño. ¿Estás segura? Sí, no me hizo daño. Y mi tío le dice, no se lo digas a nadie. Ella fue muy obediente y ni a mami se lo dijo. Los otros días nosotras nos enteramos de eso. Muchas veces nosotros como padres no estamos pendientes a nuestros hijos. No le dedicamos tiempo. Mire, hermano, siéntese a la mesa, guarde el teléfono y dedíquele tiempo a sus hijos. Hable con ellos. ¿Cómo te fue el día, papá? ¿Cómo te fue el día, mi amor? ¿Qué pasó? Lo que usted no le enseña a sus hijos, se lo va a enseñar a alguien en la calle. Mal enseñado. Y a veces pensamos, pero es muy joven todavía para enseñarle de eso. Mire, hermano, yo le puedo garantizar a usted que hoy en día, cada vez más temprano, a una edad más temprana, le están enseñando cosas más temprano. Porque el enemigo solamente viene a matar, a hurtar y a destruir. Él no tiene edades. Yo le digo siempre a los juveniles y a los jóvenes y a los niños, al que le dé clase, Satanás no le importa tu edad. Él no espera, bendito, deja que esté más grandecito porque me da pena. No, él te quiere destruir. Mientras más temprano, mejor. Dedíquele tiempo a sus hijos. Y hijos, hablen con sus papás. No se guarden las cosas. Hay personas allá afuera que no quieren hacer daño. Pero si ustedes no hablan, y muchas veces lamentablemente nuestros hijos, tenga la edad que tenga, la persona, obviamente un ofensor, un agresor, le va a decir, no te atrevas a decir nada. ¿Verdad que sí? Pero nosotros debemos de tener esa confianza con nuestros hijos y permitirles hablar con nosotros. Al punto que yo una vez le dije a Grace, aunque tú sepas que es algo que tú me vas a decir, que tú sabes que yo te voy a matar. Como uno dice acá, ¿verdad? Como en Puerto Rico, tú sabes que yo voy a acabar contigo. Mejor dímelo. Porque para enterarme por otro, mejor me entero por ti. Así que hijos, hablen con papá, hablen con mamá. Y puedo entender a aquellos padres o aquellas mamás que están solitos criando a sus hijos. Mami nos crió a nosotros 3 solitas. Yo tenía 4, mi hermana 3 y mi hermano 1.
Pero esa mujer fue una valiente. Ella hizo cosas que ella hoy en día dice, yo no sé cómo yo hacía eso. Definitivamente que fue el Señor. Las fuerzas me las daba el Señor porque yo no sé cómo yo pude con 3 muchachos yo sola. Y eso lo hace el Señor. Amén. Dios me permite, mire cómo Dios va dirigiendo mi vida. El Señor me permite entrar a la high school y era en Bayamón, la high del pueblo, tenía un programa especializado de comercio. Y yo entro por estar detrás de mi amiga, porque éramos casi hermanas, inseparables. Y yo decía, pues yo me voy para allá porque yo no quiero estar sola en una escuela que yo no conozco a nadie. Pues resulta que me cogieron a mí primero y a ella no. Y después yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Gracias al Señor, después la cogieron a ella. Y Dios me lleva a través de, es como hoy en día yo veo los jóvenes, yo trabajo en la universidad, y yo veo que antes los jóvenes y los niños tenían un sueño de ser, yo voy a ser bombero, yo voy a ser policía, yo voy a ser médico. Y desde temprana edad ellos tenían una meta y un sueño, que ese sueño era bien difícil quitárselo. Y muchos lo lograban. Hoy nuestros jóvenes no sueñan. Hoy nuestros niños no tienen identidad. Hoy ellos no saben qué quieren ser. Y lo vemos en la universidad constantemente. Entran a una concentración. Ay, eso no me gusta. Y se cambian a otra concentración. Tampoco eso me gusta. Muchos hasta terminan, pues no estudio nada porque nada me gusta. Y yo les decía a los juveniles el domingo, sueñen. Sueñen en el Señor. Pídanle al Señor, Señor, ¿qué planes tú tienes para mí? Los planes de Dios son maravillosos. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros mejores que los que nosotros podemos pensar o tan siquiera planificar. Gloria es el nombre de Jesús. El primer año nos daban secretarial y contabilidad y teníamos que escoger qué íbamos a seguir para el resto de los años. Pues yo no me gustó secretarial por el shorthand y me fui por contabilidad. Resulta que era buena en las matemáticas, que me gustó y hoy en día, para la gloria del Señor, eso es lo que soy, una contable. El Señor me dirigió mis pasos. A veces yo le digo a mis hijos, pregúntale al Señor qué talentos Él te dio, cuáles son tus fuertes. Dios los conoce. Y pregúntale al Señor qué quiere Él que tú seas o quién quiere Él que tú seas. Ya Dios puso en ti el plan y el propósito de Él. Dios nos dio becas. Mire, hermano, Dios honra a los padres. Los padres que se esfuerzan criando a sus hijos, Dios los honra. Oíste eso, Madera. Dios te honra por bendecir y criar a tus hijos solo en este momento. Y que en realidad no estás solo, porque el Señor está contigo all the way. Amén. Pero es una bendición linda. Dios nos permite a nosotros los 3 tener beca y hoy, para la gloria y la honra del Señor, lo digo. Los 3 tenemos un grado universitario. Mi hermana acaba de terminar la primera en mi familia, un doctorado. Eso para nosotros era grande. Yo decía, wow. Que nosotros que no teníamos un papá, que no teníamos, porque papi se fue de casa cuando yo tenía 4 años de edad. Papi conocía al Señor, conoció al Señor, pero no estaba convencido. Se aparta de los caminos del Señor, lo que el Señor le habló a mami. Y mami prácticamente a los 4 años quedó sola con 3 muchachos. No es hasta la edad de adolescente que yo comienzo a reconocer como cristiana, bautizada, que hablaba en lenguas, el odio tan grande que iba yo almacenando en mi corazón por mi papá. Yo me preguntaba, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué nos abandonó? ¿Qué yo hice para merecer esto? Nunca recibí una postal en un día de un cumpleaños. Nunca recibí un regalo de parte de él en un día de Navidad. Como hija, que las hijas son bien apegadas a los papás, siempre anhelaba y siempre anhelé tener un papá en los momentos importantes de mi vida, mis cumpleaños, mis graduaciones, mi boda, tampoco pudo estar ahí. Papi pasó mucho tiempo de su vida
bajo rejas, porque papi tenía un vicio de drogadicción y pasó pues mucho tiempo preso. No es hasta que llego alrededor de la edad de 18, 19 años, que pues en cada verano el que vivió en Puerto Rico sabe que hay un campamento de jóvenes, 1 o 2 o 3. Pues yo no me perdía uno. Yo iba a todo lo de la iglesia, a los campamentos, a las vigilias, a los conciertos, you name it, todo ahí yo estaba. Me fascinaba estar en las cosas del Señor. Yo le puedo garantizar a ustedes jóvenes que yo nunca me aburrí en la iglesia. Yo siempre tenía algo bien importante, fascinante, una aventura nueva con el Señor. Yo nunca me puedo decir que yo estaba aburrida. Siempre había algo hermoso para yo hacer. El Señor comenzó a tratar conmigo, tuvo como 2 años. Donde quiera que yo iba, a la iglesia que visitaba, el concierto, a la vigilia, a el campamento, tienes que perdonar, era el mensaje. Y yo me entraba por aquí, me salía por acá. Y yo, Señor, papi no se merece que yo lo perdone. Yo no quiero perdonarlo. Yo no lo voy a perdonar, yo le decía al Señor. Y tuve esa lucha con el Señor y pelea. Eso era constantemente. Yo, ya cuando empezaba a predicar, yo decía, ¿en serio? ¿Otra vez el perdón? Ay, Dios mío, Señor. Y dale que es tarde. Pero hermano, Dios es un caballero. Él nos dio un libre albedrío. Y Él respeta nuestro libre albedrío. Dios espera el momento. La paciencia de Dios para con nosotros es infinita. Él es maravilloso. Su misericordia, como decía el pastor, es tremenda, entrañable. Esa palabra nunca se me va a olvidar. Qué linda. Y en un campamento de verano, la persona que está dando la charla o la conferencia, obviamente, ¿de qué fue el tema? Del perdón. Yo digo, ok, ¿de qué me va a hablar? Del perdón otra vez. Pero en esta ocasión, él comenzó con algo que yo no sabía. Y me dice, el perdón es una decisión que tomamos. No porque nos guste, no porque seamos tan fabulosos o tan santos. Es en obediencia a la palabra de Dios. Y yo, ok. Y lo más que me llamó la atención fue que la persona nos dijo, era un pastor, nos dijo, perdonar no es fácil, especialmente basado en cómo te ofendieron y cuál ha sido la ofensa o cuál ha sido la herida. Pero ¿sabes qué es lo más lindo del Señor? Que Él te va a ayudar, que tú no lo tienes que hacer solo. Yo decía, bueno, pues entonces ahora sí cambia la cosa. Porque entonces, obviamente cristiana, yo quería agradar a Dios en todo. Yo amo a Dios, hermano, infinitamente. Nunca el deseo de mi corazón ha sido entristecer al Señor, fallarle, pecar. Ese no es el deseo de ninguno de nosotros. Yo le decía, Señor, esa noche yo pasé al altar y yo le dije, Señor, en obediencia a tu palabra, hoy me rindo. Hoy yo decido perdonar a papi. Y lo voy a perdonar, Señor, pero tú sabes que sola no puedo. Que necesito tu ayuda. Hermano, cuando yo dije necesito tu ayuda, yo le di permiso al Señor. Entra, obra. Y ese día yo lloré y lloré y lloré en aquel altar. Hasta que Dios se llevó aquella carga, aquel dolor, aquellas raíces que habían calado en lo más profundo de mi corazón. Y después que yo salí de aquel lugar, yo podía decir, wow. Yo podía hablar de papi como si papi fue el mejor del mundo, como si nunca me hizo nada, como si nunca se fue. Y comencé yo a orar al Señor y le pedía cada noche, Señor, salva su alma. Perdónalo, Señor, ten misericordia de él. No permitas que él muera sin salvación. Yo le decía, Señor, yo necesito que el día que papi parta de este mundo, yo esté totalmente segura que él partió contigo. Porque si no, yo no voy a vivir en paz. Y yo me hice de la
de la meta o de la tarea, de que esa fue mi oración, y yo me imagino que el Señor diría, nena, ya te contesté, tranquila, déjame tranquilo. Mi insistencia fue bien grande. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que tiene el perdón es precisamente que el perdón no solamente es beneficioso para la persona que recibe el perdón. A veces uno dice, pues yo a perdonarlo. Uy, ese Edgar, muchacho, me cae más mal. Me hizo esa, yo no lo voy a perdonar, no. Y yo pienso, ay, pero es que le estoy haciendo un favor a Edgar con perdonarlo. No, el favor me lo estoy haciendo yo. El perdón, el más beneficiado soy yo. Porque esa raíz de amargura no crece. Porque yo en obediencia a la palabra puedo perdonar. Y cuando yo perdoné a papi, wow, yo aprendí muchas cosas en aquel campamento. Entre ellas, que si yo no perdonaba la ofensa de él, Dios no me iba a perdonar las mías. Y yo dije, espérate, que a muchos nos gusta que nos perdonen, ¿verdad que sí? Porque cuando vámonos ahora al otro lado, yo fui el ofendido. O yo necesito, no, yo fui la que lo hice mal. Señor, perdóname. Wow, Señor, cometí un error terrible. Y verá que oramos, lloramos, ayunamos y le pedimos perdón al Señor y queremos que nos perdone. Pues de igual manera el Señor desea que el modelaje de Él en perdonar, mire hermano, haga el retrato ahora. Imagínese a Jesús en la cruz, desfigurado, herido, lastimado, a punto de expirar. ¿Y qué cosa se le ocurre decir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo decía, wow, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién me creo yo de que Él no se merece que yo lo perdone como si yo fuera alguien tan grande? Cuando yo entendí lo importante que es perdonar. Wow. Lo otro que entendí fue que perdonar libera a la otra persona, pero te libera aún más a ti. Porque una vez tú perdonas, eso se fue, esa ofensa. Ya yo podía hablar con papi, ya yo podía, era otra cosa. Yo decía, wow, esto es increíble, Señor. Como si el Señor ese día cogió toda esa carga, toda esa raíz, se la arrancó de raíz y todo ese dolor salió, todo ese odio fue cambiado por misericordia hacia Él. La persona más beneficiada del perdón eres tú. El no perdonar aguanta muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Yo estaba en la iglesia, yo estaba bautizada, yo anhelaba y buscaba del Señor, pero después que yo perdoné a papi, wow, el Señor me permitió cosas que yo nunca había experimentado anteriormente. ¿Por qué? Porque aguantamos la bendición de Dios cuando no perdonamos. Yo decido perdonar en obediencia a la palabra de Dios, pero no lo tengo que hacer solo. Dios está conmigo en todo el proceso. Qué lindo. Y usted quizás diga, pero pues tu papá no te dio, tu papá no te lastimó todos los días, tu papá no le pegaba a tu mamá, tu papá no estuvo ahí de borracho todos los días, tu papá no vivió contigo en tu casa. Muy cierto. Pero yo quiero hoy que usted piense, según a usted le gusta que Dios lo perdone, también esa persona es hijo de Dios y tiene todo el mismo derecho de ser perdonado. Aunque a veces no entendamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tocó vivir eso a mí? Y mire, hoy yo aprendí algo, me lo compartió mi hermana. Mi hermana perdió el único hijo varón. A la semana de nacido murió. Y eso fue bien devastador para mí, para mi familia. Y pues uno se pregunta, Señor, ¿por qué te lo llevaste? O, ¿verdad? Tantas cosas. Ella le sirve al Señor. Pero hoy, que ella tiene su doctorado en consejería de familia, se encuentra con una persona que le dice, tú no me puedes ayudar. Tú no me puedes. Estoy aquí obligada. Me trajeron a la brava a coger consejería.
esto no va a funcionar. Tú no me puedes ayudar a mí. Él dice, pero por lo menos compárteme, dime qué es lo que... Es que perdí mi hijo hace una semana. Y mi hermana dice, wow, de todas las cosas en el mundo tenía que ser precisamente lo mismo que mi hermana había vivido. Eso me deja a mí entender que a veces pasamos por cosas en esta vida que más adelante nosotros vamos a ayudar a otros. Si la iglesia de Dios no tiene las herramientas adecuadas para nosotros sanar a aquel que está herido afuera y estamos nosotros heridos adentro, el Señor nos tiene que sanar primero. Y el Señor comienza por la casa. Y el Señor quiere sanarnos, quiere ayudarnos a perdonar aquellas ofensas que tal vez hemos guardado desde nuestra niñez. Y están bien escondiditas ahí en lo más profundo porque son tan dolorosas que yo no las quiero traer a flote. No me quiero acordar de eso, las borré, las tengo ahí en lo más profundo. Pero Satanás, que es padre de toda mentira, le gusta traérnoslas a la mente y a la memoria. Otra de las cosas o otra de las áreas en las que Dios trabajó en mi vida fue que yo soy Merced y esta cara es pura Merced y yo odiaba a mi papá, por tanto yo no me amaba a mí misma. Mi autoestima estaba por el piso y el enemigo que no ayuda, tú eres fea, tú no sirves, tú nunca vas a lograr nada, tú no tienes papá, te abandonaron. Y te sigue diciendo cosas. Después que yo perdoné a papi, pues el Señor me enseñó que hay diferentes áreas que perdonar. Y pues, como muchacha al fin, yo no pensaba que mi autoestima tenía nada que ver con el perdón. Yo decía, pues, soy así. Era bien tímida, pero tímida que, mire hermano, nunca en mi vida yo hubiera pensado estar parada frente a una congregación hablándole. Y mucho menos en la universidad dando una conferencia en inglés. Jamás en mi vida. A un grupo de gringos. ¿Y sabe qué el Señor me hizo? En medio de yo estar dando esa conferencia, que el Señor es tremendo, me susurra al oído y me dice, mírate, la que era tan tímida, dando una conferencia en inglés. Y yo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Mire hermano, cuando nosotros entregamos nuestras debilidades en las manos del Señor, wow, el Señor hace maravillas con nosotros. Estoy un día en el baño, me estoy recogiendo el pelo, me estoy mirando en el espejo para recogerme el pelo, para meterme a bañar. Y cuando estoy frente al espejo, clarito el Señor me dice, ¿qué ves? Y yo, pues yo. Vuelve el Señor y me pregunta, ¿qué ves? Y yo, bueno Señor, pues yo, aquí no hay más nadie. Mire hermano, cuando el Señor le pregunta a usted algo 3 veces, es porque es algo importante y el Señor le va a enseñar algo. Ya eso lo aprendí. Por 3ª vez, el Señor me dice, ¿qué ves? Y me estoy mirando al espejo y en esta 3ª vez no le pude contestar. Yo no me podía describir a mí misma. Yo no podía ver nada bueno en el espejo acerca de mí. No tenía nada bonito, nada lindo que yo podía decir de mí. Y ese día el Señor me dice, ¿sabes que yo veo? Santo. Una hija mía, comprada a precio de sangre, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el Señor me empezó a decir, mi niña hermosa, la niña de mis ojos. Y me dice el Señor tantas y tantas cosas. Y yo le digo, wow, en serio Señor, que tú me ves así. Y el Señor me dice, sí, te creé a mi imagen y semejanza. Que nunca ni el enemigo ni nadie te diga lo contrario. Hermano, ese día Dios me dio identidad frente a un espejo. Dios me dijo cómo Él me veía. Y desde ese día en adelante yo le creí a mi papá.
de quién yo soy en Él. Gloria al nombre de Jesús. Te pregunto hoy, ¿le has preguntado al Señor alguna vez cómo me ves? ¿Le has preguntado al Señor, Señor, cómo tú me ves? Yo le garantizo a usted que el Señor le va a decir cosas que usted se va a quedar como que yo, en serio. Espérate, soy yo de la que tú estás hablando. Hermano, ese día el Señor me ayudó a perdonarme a mí misma, a amarme tal como yo soy, a ver en mí cualidades hermosas que Dios puso. Cuando nosotros tenemos una autoestima baja, el enemigo hace añicos de nosotros. El Señor no nos puede usar a la capacidad que Dios nos quiere usar. Porque los temores, todos esos sentimientos de inferioridad, lo que hacen es que destruyen por dentro el ser humano. Esto no es solamente para nosotras las mujeres, es también para ustedes varones. Dios los creó hermosos a imagen y semejanza suya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cómo Dios te ve? Dios te ve como la persona que Él creó. Dios te ve como la persona que Él sabe que tú vas a ser en el futuro. Dios me veía tal vez como la persona que hoy iba a estar aquí trayendo esto para compartirlo con otros. Dios me ve como aquella joven sin papá, bien tímida. Y el Señor decía, si ella se viera, si ella viera cómo yo la voy a hacer, si ella viera lo que yo voy a hacer en ella. Mire, hermano, lo que el Señor hace con nosotros, uno ni se imagina. A veces Dios me ha permitido a mí cosas que yo digo, wow, Señor, en serio. Y es que como padre, ¿qué papá aquí le gusta darle cosas o regalos malos a sus hijos? Ninguno. Dios como Padre Celestial anhela, desea, oiga esto, se deleita, ay santo, en bendecirte, en usarte, en darte cosas que a veces uno dice, Señor, ni tan siquiera me las merezco, gracias. Si alguien te ha dicho desde niño, tú no eres nadie, tú no sirves, el Señor los reprenda. No tiene autoridad alguna. Usted es propiedad de Cristo. Y Él nos creó a su imagen y semejanza. Y usted es especial y usted es importante para Dios. Amén. Fue una experiencia maravillosa. El Señor tiene una forma tan peculiar, ¿verdad? De darnos una terapia en el baño frente a un espejo. Desde ese día en adelante yo comencé a verme otra. Yo comencé a ver cosas en mí que Dios había puesto que yo ni tan siquiera sabía. Conozco a mi amado esposo, que Dios me lo bendiga mucho. Tuvimos 3 años de novios. Ese hombre es especial. Es un hombre humilde, sencillo, sensible a la voz de Dios. Más que todas las cosas que me puedan cautivar de él. Yo creo que eso fue lo más que me cautivó. Que ama al Señor con todo su corazón. El Señor nos permite casarnos, nos casamos. Estuvimos pues a principio cuidándonos un poquito, ¿verdad? Para no tener bebés y disfrutar un ratito el tiempo de casados. Pero el Señor permitió más tiempo del que esperábamos. Pasamos 6 años buscando bebé y no quedaba embarazada. Yo decía, wow, Señor, yo quiero un bebé. Y hermano, el Señor es tan lindo que Dios conoce, por eso yo le digo que Dios como papá, hasta los antojitos suyos,
El Señor nos concede, hermano. Es algo espectacular. El Señor, yo decía, Señor, en mi corazón, yo quisiera una nena y después un nene. Y dos. Le dije a mi esposo, nena, nene, dos nenas, dos nenes. Son dos, no hay más nada. La cosa está muy cara. Dos está bien, es suficiente. Y mire, el Señor me concedió la nena y el nene. En el tiempo del Señor. Fui al médico un día, me dice, ¿quieres que te haga in vitro? ¿Quieres que te algún tratamiento? Y yo le dije, no. Yo voy a esperar porque el Dios que yo le sirvo me va a dar mis hijos. Y se me rió, eso fue una carcajada diabólica, sarcástica. Pues, cuando tu Dios te da el bebé, pues entonces viene. Y yo le digo, usted va a estar bien seguro que yo voy a venir. Y usted es el primero que lo va a ver. Cuando yo quedé embarazada, yo me hice la prueba de sangre por mi cuenta. Y me puede creer que voy bien contenta y me dice, pues vamos a ver si es verdad, a ver si hay un bebé ahí o no. Y yo dentro de mi mente, Señor, te reprenda malicia. Y me dice, tienes la progesterona bajita, tienes esto. Y yo estoy embarazada y ese bebé se da porque el Señor me lo prometió y ese bebé se va a dar. Y el Señor no me bendijo una, sino me bendijo 2 veces. Con lo que yo anhelaba en mi corazón, una hija y un hijo. La gloria sea para el Señor. Así que si usted no ha podido tener hijos, yo le sirvo a un Dios que abre matriz y da hijos en su tiempo. Así que no pierda la esperanza. El que me está escuchando allá en Facebook, yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero no pierda la esperanza. Dios es un Dios de milagros. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Otra cosa que me enseñó el Señor en el tiempo en que estaba en la espera del bebé era que nosotros le pedimos al Señor una petición y volvemos y se la pedimos y volvemos y se la pedimos. Y me imagino el Señor allá. Imagínese un niño que le diga 20 veces lo mismo. Ya llega el momento que tu muchacho, ya cállate, por favor. Ya te escuché. Pues yo me imagino al Señor así. Dios mío, me tiene ya mareado. El Señor me enseñó algo. Y ese algo se llama fe. Ay, santo. El Señor me enseñó, si me pediste una cosa una vez, cree. Si estás pidiendo es porque tú crees que yo te lo puedo dar, porque si no, no me estuvieras pidiendo. Pues si tú crees que yo te lo puedo dar, me lo pides una vez. Y la segunda vez me vas a dar gracias, como que ya te lo di. Y yo, con que la cosa es así. Pues gracias, Señor, por mi hija. Y empecé a darle gracias al Señor por mi hija, por mi hija, por mi hija. Mi esposo quería un nene primero, pero yo pedí nena. Pero él es loco con esa nena. Y con el nene también. Pero hermano, en fe, dele gracias a Dios. Como que la petición ha sido contestada. Recuerde que el que Dios no le diga así inmediatamente no significa que no haya respondido. Hay veces que Dios nos dice no porque no nos conviene o no es el tiempo. Pero Dios siempre responde sí, no o espera. El espera no nos gusta. Pero cuando esperamos porque no es el tiempo de Él, yo le garantizo que cuando llega el tiempo, 6 años después, llegó el tiempo, el gozo fue tremendo. Amén. Ya casada con los chicos, papi nuevamente cae preso. Estoy orando ahora por él, pidiéndole al Señor en ese tiempo, Señor, sálvalo, ten misericordia de él. Empezamos a visitarlo a la prisión. Mire, hermano, fue el único tiempo que yo tuve con papi, de compartir con él un ratito. Cuando iba allí a verlo, le gustaban las viandas con bacalao y berenjena y nosotros le llevábamos esa comida. Y Dios nos permitió un tiempito cortito. Pero en ese tiempito, el Señor trabajó en él, trabajó en nosotros.
Otra de las cosas que se me olvidó compartirles es que en el campamento nos dieron la idea de que nos podía ayudar a hacer una carta escribiéndole a la persona que nos ofendió. Y yo, wow, ok. Llegué a casa, busqué una libreta vacía completita, cogí bolígrafo en mano y empiezo a escribir. Y empecé normal. Y de momento estaba como que, Dios mío, me acordé de todo aquello. Y mira, hermano, aquello, yo esgarré aquellas páginas en dolor. Después que yo terminé de escribir todo lo que había en mi corazón, de sacarlo, porque acuérdese que yo perdoné, pero nunca lo saqué de aquí. Pues esa fue una terapia bien liberadora. Si usted tiene, y es bien efectiva cuando la persona ya murió. La persona que le ofendió, si ya murió, que usted no puede ir a enmendar eso o hablar con la persona, esa es una forma bien buena. Para mí fue bien especial. Eso es lo que les quería compartir. Cuando papi sale de la prisión, está un tiempo pues tranquilo. Estoy un sábado en casa limpiando. Acababa de terminar de limpiar la casa, estaba recién casadita. Acababa de cocinar, era un sábado, y recibo una llamada de papi. Yo, papi llamándome, qué milagro. ¿Estás bien? Sí. ¿Cocinaste? Y yo, pues mira que acabo de terminar de cocinar. ¿Tú me podrías traer comida? Y yo, bueno, sí, pero ¿dónde tú estás? Pues me da la dirección, me dice dónde está. Mi esposo me lleva. Cuando me lleva, no era una casa, no era un sitio, era un parking. Papi estaba deambulando por las calles y estaba nuevamente en el vicio de droga. Mi corazón se compungió. Yo dije, Señor, un día de esto lo van a matar en la calle. Señor, ten misericordia de él. Fui, le llevé comida. Me dice, dame dinero. Yo le dije, no, prométeme que tú te vas a ir conmigo hoy y yo te voy a llevar a un hogar a rehabilitarte. Me dice, ok. Entonces, le doy $5. Mi esposo me dice, no, Dios mío, tú no le das dinero a un drogadicto. Y yo le dije, como tú no llegues en media hora aquí, voy a traer medio mundo de policía, pero yo me voy a meter allá adentro y te voy a buscar. Así que más vale que aparezca. Pasó casi una hora. Y mi esposo me decía, este no viene. Y yo, tranquilo que él va a venir. Tranquilo que va a venir. Al fin se apareció con una bolsita de ropa. Ahí fue que yo dije, Dios mío, ¿dónde tú te estás quedando? No, me lo llevo para casa esa noche. Se dio un baño. Se bebió unas vitaminas como si eso le hubiera a quitar todo lo que él tenía. Y yo lo miraba y yo decía, Señor. Y esa noche yo le pregunto, papi, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer? Me dice, voy a ir al hogar, pero yo quiero que tú sepas algo. Yo no me he convertido ni me he reconciliado con el Señor porque yo sé que eso es algo muy serio. Y yo no lo quería hacer con el propósito de, pues para que tu mamá se sintiera contenta o ustedes. Yo sabía que eso es algo que tú si lo haces de corazón y lo haces de verdad. Y me dice, hoy yo me quiero reconciliar con el Señor. Y yo dije, wow, Señor, yo voy a tener el privilegio de orar con papi. Perdón. Y de que Él se reconcilie contigo en mi sala. Wow. Nos arrodillamos en la sala de mi casa. Y yo le digo a papi, le pregunto, ¿qué le quieres decir al Señor? Y él fue el que empezó la oración. Y le dice, Señor, perdóname. Quiero reconciliarme contigo. Pero sabes que soy débil. Sabes que si me dejas aquí, me pierdo. Esa fue su oración. Yo lo dirigí ¿verdad? En una oración pidiendo perdón y que se llore por él, chévere. Al otro día lo llevamos al hogar. Estuvo una semana en el hogar. A la semana nos llaman del hospital que estaba grave. Cuando nosotros fuimos al hospital, papi estaba entubado.
Papi no lo aseguraban. Y Dios nos permite, es que Dios es tremendo. Dios a nosotros, por lo menos a mi familia, siempre nos ha permitido arreglar nuestros asuntos a tiempo, si lo puedo decir así. Pues Dios permite, porque mami todavía tenía sus cositas, mis hermanos, y Dios nos permite entrar uno a uno, a hablar con Él. Uno a uno. Y cuando es mi turno, no sé qué ellos hablaron, pero sí sé lo que yo hablé. Y yo le digo, papi, ¿recuerdas que le entregaste tu vida al Señor? Si partes, recuerda que pasas de muerte a vida, que te vas con el Señor para el cielo, papi. Así que no tengas temor, tranquilo. Y recuerda que yo te perdoné y que yo te amo. A papi le salió una lágrima y papi me meneó el dedito como que te oí. Ay, yo me fui feliz y contenta. Entró mi hermana, entró mi hermano. Cuando íbamos a una segunda ronda de entrar nuevamente cada uno, empiezan a bajarle los latidos. Y ahí se fue. Yo estoy afuera. Y mami y yo empezamos a danzar y a hablar en lengua. Y yo decía, Señor, qué más confirmación de que te lo llevaste, Señor, gracias por la victoria, de que lo salvaste, Señor, de no morir en la calle de una sobredosis, sino que en tu infinita bondad y misericordia permitiste que él fuera salvo. Señor, gracias. Ahora entiendo el poder del perdón. Valió la pena perdonar a papi. Yo le decía, Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia él no se iba a salvar si no hubiera sido porque lo perdonamos y porque estuvimos ahí con él. Mire, hermano, puede ser la persona más mala del mundo y Dios lo ama de igual manera. Dios murió de igual manera en la cruz por él o por ella y Dios quiere salvarle. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor me enseñó. Dios me estaba dando lo que yo le pedí. Yo dije, Señor, no permita que él muera sin que yo tenga la convicción total de que él fue salvo. Mire, hermano, papi está en el cielo y papi se está gozando. Y un día muy pronto yo lo voy a volver a ver. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pasaron los años. Ya yo había perdonado a papi. Ya yo me había perdonado a mí. Estaba casada, tengo los muchachos. Y pues a mí me gustan los conciertos cristianos, obviamente. Estoy en Orlando en un concierto de Jesús Adrián Romero. Y estoy allá deleitándome porque yo me los canto toditos, me los gozo. Cuando de momento aquel hombre paró y en esos mitades de, ¿verdad? En medio de los cánticos ellos traen palabra, traen un pensamiento y comienzan a decir, como si fuera un papá, perdóname porque no estuve ahí en los momentos más importantes de tu vida. Y empieza a hablar y empiezo yo a llorar. Y llora, y llora. Y yo decía, Señor, ¿en serio? Pero yo pensé que yo lo había perdonado. Señor, ¿queda algo que yo tengo que perdonarle a papi? Después de la victoria tan linda. Y el Señor en medio de aquel sollozo, en aquel concierto, el Señor me dice, sí, tú lo perdonaste. Sí, tú te perdonaste a ti misma. Pero tu relación conmigo, Dios Padre, no existe, está rota. Y yo, wow. Yo no había tenido un modelaje de papá aquí en la tierra. Yo no sé lo que es tener un papá. Ni cuenta me había dado que toda mi vida cuando yo oraba a Jesús y al Espíritu Santo. Yo nunca le hablaba al Padre. Era como si yo no tenía derecho a Él. Era como si Él es muy santo para mí. Era como si tal vez no me quiere tampoco porque no, mi papá no me quiso, quizás Él tampoco. Era algo. Cuando Él me dice eso esa noche, yo dije, wow, Señor, ¿verdad? Yo no tengo relación contigo ninguna. Años en la iglesia y yo no me había dado cuenta que toda mi vida yo había tenido un papá que estuvo ahí para mí día y noche 24/7, que nunca me faltó nada y que yo no le hablaba. Mira, hermano, todavía yo estoy cultivando esa relación con papá.
Ahora le tiro besos. Ahora le digo, papito lindo. Tengo diálogos con él, tremendo. Siempre pensaba que tenía que ir ante su presencia con una reverencia bien, pero era una reverencia de temor, no una reverencia de libertad. Es mi papá, me ama, me añoña, me cuida, me consiente, está ahí para mí, nunca me ha faltado. ¿Cómo está tu relación con papá? ¿Está interrumpida? Porque no tuviste un modelo de papi bueno. O aún puede ser al revés. ¿No has tenido una mamá contigo? Dios puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Él siempre ha estado ahí y estará ahí para nosotros. La importancia del perdón es que es un mandato de Dios para liberarnos de la amargura que causa el odio y el dolor de estar herido y de no perdonar. Te consume cada día la falta de perdón y no te deja vivir en paz. Dios está esperando que tomes hoy la decisión de perdonar. Él sabe que solo no lo podemos hacer, pero Él va a estar ahí agarradito de tu mano en todo el proceso. Ya Él obtuvo la victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Solo tenemos que decidir perdonar. Recuerda, el perdón es una decisión que tomamos en obediencia a la palabra de Dios. Y Él nos ayudará a hacerlo. De la mano de Jesús el proceso del perdón es fácil, pues Él lleva tu carga y así se hace ligera. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso quería compartirles hoy. Te pregunto, ¿hay algún ofensor en tu vida que necesitas perdonar hoy? ¿Hay alguien que te hirió tan y tan fuerte que se te hace imposible perdonar? El Señor sabe que solo no puedes. Pero hoy el Señor te invita que si deseas perdonar, Él estará contigo en todo el camino. Vamos a cerrar nuestros ojos.